escuchan bien, Jesús, Juan Carlos e Igna? Yo lo escucho muy bien, profesor. Perfecto, excelente. Bueno, tú me vas avisando por allí, pues, cualquier cuestión de que no se escuche o... Bien. Bueno, fíjense, hay cosas importantes acá, ¿no? Bueno, la primera es que, bueno, el parcial se cerraba la entrega, el parcial 3 se cerraba la entrega el día de ayer. Sin embargo, yo lo voy a dejar abierto para los que quieran entregar hasta el día jueves, ¿no? Que es 17, que se supone que termina el semestre. Ese día pues tienen que entregarse tanto el parcial 3 como el 4, ¿no? Hasta ese día recibo bien el parcial 3 y el parcial 4. De todas maneras, yo ahorita al terminar la clase pues coloco allí un comunicado, ¿no? Bien. Eh, ok. Este último contenido no va a ser un contenido muy largo. Voy a tratar yo traté de construirlo lo más corto que pudiese, porque ese contenido está relacionado un poco con las últimas dos preguntas del parcial número 4, del último parcial, ¿ok? Ajá, por aquí viene María Malavé. Perfecto. Muy bien. Como les dije, bueno, está relacionado a este contenido y con este contenido cerramos el curso de teoría electromagnética de este semestre. Bien, el cual, bueno, tomando en cuenta el contenido que vamos a discutir ahorita un poquito, con problemas bastante sencillos, ¿ok? Igualmente coloqué en el parcial unos problemas bastante sencillos. Eh, eh, pues hemos cubierto todo el contenido de teoría electromagnética, ¿no? Porque aquí, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las corrientes dependientes del tiempo. Y bueno, introducimos la ley de inducción de Faraday, introducimos pues lo que es el concepto de corriente de desplazamiento y cerramos finalmente pues presentando las cuatro ecuaciones de Maxwell, bien, en su forma integral, ¿no? Su forma integral y en su forma diferencial. Bien, para culminar el curso. Bueno, hay una parte que está relacionada acá con lo que sería pues un poco la teoría relacionada con lo que sería el concepto fundamental de corrientes de desplazamiento. Bien, y por supuesto la inducción que se puede producir a través de un campo magnético variable en el tiempo, a través de un campo eléctrico variable en el tiempo, sobre un dispositivo eléctrico o un dispositivo magnético. En este caso puede ser una bobina, puede ser un toroide, bien, puede ser una espira. Esos efectos que se producen de inducción debido a los campos magnéticos variables en el tiempo, pues es lo que vamos a discutir un poco acá para que ustedes tengan unas ideas muy generales, ¿no? Siempre este curso de teoría electromagnética para un solo semestre es sumamente largo, ¿no? No es imposible dar todo el curso completo. Yo selecciono algunos temas y los voy desarrollando, ¿no? Bien, aquí quizás nos hizo falta un poco desarrollar el tema relacionado con circuitos RLC, pero bueno, vamos a tratar de presentar un poco pues la expresión fundamental de esos circuitos y a explicar un poquito más o menos cuál es el funcionamiento de esos circuitos para dar allí cierre a lo que sería todo el contenido. Claro, no voy a tocar eso de los circuitos hoy porque lo voy a preparar en un videíto aparte que les voy a mandar el día de mañana. Bien, claro, ese video también les va a ayudar a ustedes a que puedan resolver exactamente la pregunta 4. Es decir, la pregunta 2 y 3 del parcial 4 está relacionada con la clase de hoy, la pregunta 1 relacionada con la clase de la semana pasada y la pregunta 4 relacionada con el video que les voy a enviar mañana junto con este que cierra el contenido 4. ¿Estamos claros, muchachos? Perfecto, profesor. Bien, entonces bueno, así quedamos. Igualmente también les voy a mandar mañana unas diapositivas con algún problema más resuelto que les ayude a ustedes un poco a solucionar pues los problemas del parcial, que como les dije, el parcial 4 quizás es el parcial más sencillo de los 4 parciales que he mandado desde el punto de vista de que bueno, traté de seleccionar unos problemas allí que no fueran tan complejos. Entonces bueno, sin más preámbulos, vamos a irnos directamente a presentarles la pantalla. Igualmente hoy vamos a utilizar un recurso de simulación, vamos a utilizar un poco pues el recurso, un recurso de un video también para un poco ir discutiendo el asunto, ¿no?
Muy bien, se ve la pantalla perfectamente, muchachos. Yo sí la veo bien, profesor. Perfecto, si tú la ves bien, bueno, la ven los demás también. Entonces, eh, fíjense, aproximadamente en 1820, que estamos hablando el primer cuarto de, del siglo XIX, bien, eh, nosotros hemos venido viendo en el contenido 1, 2 y 3 que los estudios de Anne Christian Horster, los estudios de Ampère, los estudios de Biot y Savart, los estudios de Coulomb, bien, permitieron en cierto modo generar a través de observaciones empíricas un conjunto de leyes empíricas que permitían describir los fenómenos eléctricos y magnéticos hasta la época. Bien, en ese momento el concepto de campo era un concepto que no existía, a pesar de que nosotros en el contenido 1, 2 y 3 ya venimos utilizando el concepto de campo, ¿no? El concepto de campo fundamentalmente nació con Faraday, bien, y el concepto estaba relacionado fundamentalmente con demostrar que una corriente podía producirse a través de algún efecto de tipo magnético o una corriente podría producirse por magnetismo. Y bueno, ahí comienzan a hacer la idea de inducción y Faraday le va dando, va moldeando de esa idea de una manera bastante aproximada. Recuérdense que Faraday tenía un impedimento importante, que es algo que he venido discutiendo con ustedes a través del curso y es muy importante que lo tomen en cuenta para los cursos que van a desarrollar más adelante y para su vida como profesionales en el campo de la ingeniería, que Faraday pudo haber llegado en primera instancia o mucho antes que Maxwell a lo mismo que Maxwell llegó a una teoría electromagnética completa que la comunidad científica aceptara completamente, pero Faraday tenía un impedimento que era que el conocimiento que tenía en la matemática que tenía que utilizar para desarrollar esa teoría no lo poseía, lo cual sí poseía Maxwell, que venía haciendo una educación pues bastante formal, bien, desde el punto de vista como físico teórico, como en física matemática, por supuesto apoyado en profesores y apoyado en conocimientos que datan, que datan del siglo anterior, de ese siglo también, y que descansaban en los hombros de Gauss, de Heath-Tsai, de Laplace, de Poisson, y bueno, y manejaba esa matemática Maxwell, lo que le ayudó pues a poder darle una formalización, una formalidad bien bastante contundente a toda esta cantidad de leyes empíricas y transformarla en una teoría de verdad, en una teoría de la física matemática, ¿no? Que es lo que era importante en ese momento para que una teoría pasase a formar parte del conocimiento científico formal. Bien. Entonces vamos a ver un poco lo que dice la diapositiva después de esta pequeña introducción. En este último contenido se presentarán dos conceptos nuevos: el campo eléctrico que produce un campo magnético cambiante y el campo magnético que genera un campo eléctrico cambiante. Hasta el contenido 3, bueno, hasta el contenido 2, nosotros veníamos trabajando con campos de tipo estáticos, campos magnéticos y campos eléctricos estáticos. Luego introducimos el concepto de corriente y empezamos a trabajar directamente con el concepto de corriente estacionaria o con el concepto de corriente directa. Y vimos que una corriente directa a través de un alambre o una corriente estacionaria a través de un alambre, a través de una espira, a través de un toroide, produce un campo magnético que no varía en el tiempo. Bien. La idea de inducción de Faraday tiene que ver un poco con los campos magnéticos y eléctricos que varían. Bien, y por supuesto la primera aproximación o el primer modelo matemático que se obtuvo de los efectos que producía un campo magnético variable o un campo eléctrico variable fueron escritos directamente por Faraday, como les dije, formalizados más adelante de la teoría electromagnética de Maxwell, que vamos a ver dentro de un poco, ¿no? Bien. Vamos a ver un poco lo que dice la diapositiva, ¿no? Fíjense, en términos del campo, bien,
Según Faraday, se puede decir que un campo magnético que varía con el tiempo produce una fuerza electromotriz capaz de producir una corriente en un circuito cerrado adecuado. Un circuito cerrado adecuado, la palabra adecuado tiene que ver directamente con un montaje experimental adecuado a poder tomar mediciones muy sensibles que están relacionadas directamente con estas variaciones del campo magnético o del campo eléctrico. Sigue diciendo Maxwell, una fuerza electromotriz no es otra cosa que un voltaje procedente de los conductores que se mueven en un campo magnético o de campos magnéticos variantes. Vamos a ver un poco ahorita con una simulación computacional y con un video de apoyo un poco a qué se refería Faraday con esta idea, ¿no? Que serán definidos más adelante. Se acostumbra a expresar la ley de Faraday de la siguiente manera. La ecuación 32, bien, es la representación simbólica matemática de la ley de inducción de Faraday. Fíjense ustedes que del lado izquierdo de la igualdad se encuentra un término muy importante que estamos traduciendo, que es una fuerza electromotriz, pero una fuerza electromotriz, bien, es aquella fuerza que es capaz de producir una corriente en un circuito y no es más que un voltaje, es decir, que la fuerza electromotriz se mide en voltios. Luego tenemos un signo menos, que ya vamos a explicar un poco más adelante a qué se refiere, pero recuerden que cuando un signo menos acompaña una derivada, significa precisamente que debe existir algún término relacionado con la energía, cuyo signo menos hace que esa derivada, que representa un incremento, bien, ese incremento no sea infinito. Es decir, el signo menos lo que hace es que si el incremento suma algo, a algún fenómeno físico, el signo menos le resta ese algo también y se mantiene un equilibrio energético. Bien, ahorita vamos a ver un poco eso. Y fíjense ustedes que luego tenemos definido la derivada del flujo. Este flujo que está acá es el flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces fíjense ustedes que si el flujo es constante, si el flujo magnético es constante, y uno hace la derivada de un flujo que es constante, pues la fuerza electromotriz valdría cero y no se produce ningún tipo de efecto. Bien, entonces lo que significa esta ecuación desde el punto de vista físico es que la variación de un flujo eléctrico, de un flujo magnético en el tiempo, bien, produce un fenómeno físico, el cual está relacionado directamente con la producción de un voltaje, y a esa producción del voltaje o a ese flujo magnético variante en el tiempo, bien, que produce ese voltaje, simplemente se le denomina fuerza electromotriz. Es decir, que siempre que tengamos un campo magnético variable en el tiempo, debe producirse sobre algún elemento de algún tipo de dispositivo o de un circuito una fuerza electromotriz. Es decir, que si uno conecta un aparato a ese dispositivo o a ese elemento de circuito, debe medir un voltaje. Bien, por supuesto que en 1820, en el siglo XIX, esas primeras ideas de Faraday que fueron presentadas pues a la comunidad científica, parecían como algo que tenía que ver con un efecto de magia, ¿no? Porque uno dice, bueno, si yo tengo una bobina y yo agarro a la bobina y le introduzco y le saco directamente un imán por su centro, por el centro de la bobina, imagínense un poco la bobina, bien, ya la vamos a ver en una simulación, producirse una corriente, pues los físicos y por supuesto los técnicos y los ingenieros de esa época, la primera pregunta que se harían sería, bueno, ¿de dónde proviene esa corriente? Porque la cosa parece un efecto de magia. Pero, bueno, el efecto de magia tenía que ver directamente con la introducción de manera rápida de un imán dentro de la bobina. Entonces, bueno, por allí en cierto modo, pues Faraday vino observando estos fenómenos y vino haciendo anotaciones muy meticulosas, muy rigurosas, porque eso sí era Faraday, un observador y un experimentalista de primera categoría, uno de los mejores quizás que ha existido en la historia, bien, y era muy riguroso, bien. Sin embargo, pues las anotaciones de Faraday en los cuadernos, hay un libro hecho por un epistemólogo. Los epistemólogos son aquellos filósofos que se encargan de estudiar un poco el conocimiento científico, ¿no? El origen, de dónde viene, cómo los científicos llegaron a esos resultados a partir de cuáles eran las situaciones de los científicos para el momento. Y algunos epistemólogos coinciden en que los dibujos de Faraday eran un poco infantiles,
pero los dibujos de Faraday, por supuesto, interpretados después por Maxwell y en la actualidad vistos desde nuestra visión en este momento, no eran para nada dibujos infantiles. Eran unos dibujos que tenían una profundidad física que nada más y nada menos le dio cabida a la teoría de campo, que quizás ha sido la mayor de las teorías hasta el momento escritas por el hombre. Bien, lo que pasa es que, como les dije, la interpretación de Faraday, que era una interpretación aparte de experimentalismo, de dibujos, de observaciones, pues no tenía una formalidad que pudiese ser presentada a la comunidad científica con la rigurosidad que la comunidad científica necesita para poder aceptar que aquello es de verdad una teoría física, ¿no? Bien, recuerden que las teorías físicas deben tener una consistencia interna matemática importante, pero también debe tener una consistencia o una correspondencia con los fenómenos naturales. Si no, la teoría física es una teoría matemática que no sirve para nada y no la puede aplicar ni el físico, ni el ingeniero, ni menos el técnico. ¿Sí estamos claros con eso, muchachos? Bien. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Jesús, María, Juan. Hasta el momento ninguna, profesor. Bien, se entiende más o menos la idea, ¿no? Aunque estoy aquí metiéndome con algunas cosas un poco profundas. Yo trabajo en el campo de la epistemología y por eso quise mencionarles un poco eso, porque bueno, yo he venido estudiando la historia de los científicos para hacer publicación de artículos y hacer pues algunos trabajos que he venido desarrollando con algunos profesores del Instituto Pedagógico de Caracas que se encargan de ese campo de las ciencias, ¿no? Ese campo de la ciencia denominado la epistemología. Bien, por eso es interesante un poco meterse en el pasado de los científicos y cómo se llegó al conocimiento. Quizás le va dando luces a uno para uno poco a poco ir entendiendo los conceptos. Por supuesto, después la peripecia, el malabarismo que hizo Maxwell desde el punto de vista de la formalización matemática del asunto es una cosa genial, ¿no? Que es sumamente complicada de entender. Maxwell se afianzó en lo que había en el momento, en un conjunto de modelos de tipo mecánicos que después fueron implementados al campo electromagnético utilizando la notación vectorial de Heaviside y de otros científicos, y bueno, aquello fue una cuestión tremenda, ¿no? A los 40, no había cumplido los 40 años de edad, Maxwell presenta su tesis doctoral, bien, y la tesis doctoral nada más y nada menos que era la teoría electromagnética. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, quizás la teoría electromagnética para mí sea una de las teorías más importantes que tenemos en la actualidad, y por supuesto el campo de la ingeniería electrónica y de la ingeniería eléctrica quizás de los campos más fructíferos y que ha provocado mayores comodidades al hombre desde todo punto de vista. Bien, desde la luz eléctrica hasta todos los aparatos que utilizamos, las telecomunicaciones, la fibra óptica y para ustedes contar, ¿no? Todo eso tiene que ver directamente con la teoría electromagnética. Bien, fíjense, otra forma de escribir a la ecuación 31 es la forma que tenemos en la ecuación 32. Fíjense ustedes que la fuerza electromotriz acá se puede escribir directamente como la integral cerrada de camino del campo eléctrico multiplicado por dl. Bien, en este caso la fuerza electromotriz que se produce es una fuerza electromotriz constante. Fíjense que no depende del tiempo, pero del otro lado si tenemos la derivada temporal del flujo. Recuerden ustedes que acá, déjenme un momentico escribirles esto acá, esta integral que se encuentra aquí es lo que nosotros conocemos como flujo magnético, que es el símbolo que aparece en la ecuación original de la ecuación original 31, que es la ecuación, la llamo la ecuación original porque fue la ecuación que presentó Faraday en sus primeras anotaciones, ¿no? Bien, entonces fíjense, el signo menos que aparece en la ecuación, ahora sí vamos a tratar de explicarlos. Bien, el signo menos tiene que ver con una teoría de Lenz que tenía que ver directamente con la energía eléctrica y la energía magnética. Bien, y es importante mencionar que el resultado que obtuvo Faraday también fue obtenido aproximadamente en el mismo tiempo por Joseph Henry en la Academia Albany en Nueva York. Bien, es decir, que muchas veces, recuerden ustedes que cuando normalmente hay un problema científico importante, el problema científico tenía que ver directamente con la formalización de los fenómenos eléctricos y magnéticos para el año 1820. Y los programas de investigación, es decir, varios científicos del área de la física eléctrica y electrónica en el mundo,
venían trabajando directamente, y cuando eso ocurre, cuando un programa de investigación está activo, con un paradigma activo que es la metodología que dicta la teoría del momento para estudiar los fenómenos, bien, cuando esos programas de investigación están activos, resulta de que los científicos consiguen en varias partes del mundo resultados similares. Bien, esos resultados similares normalmente se tienden a concatenar, se tienden a comparar y se tienden a ver si son correspondientes y consistentes entre sí. Y entonces normalmente nacen teorías, nacen nuevos conceptos, nacen leyes, nacen modelos. Y normalmente los tipos que participan en todo este desarrollo, mujeres y hombres, disculpen, la palabra tipo ya no cabe dentro del contexto, porque en la actualidad pues hay un conjunto de mujeres trabajando en muchísimos programas de investigación, lo que no ocurría antes en las universidades europeas, en la actualidad ocurre con más frecuencia, trabajando en programas de investigación, y entonces ahí vienen los premios Nobel compartidos, ¿no? ¿Por qué? Porque distintos científicos consiguen resultados similares, ¿bien? Y estos similares, y el resultado similares, al ser consistentes, conseguidos bajo diferentes condiciones experimentales, bajo diferentes resultados teóricos, pues terminan conllevando a una ley. Entonces, la ley de inducción de Faraday, bien, es una de las ecuaciones de Maxwell y se puede describir como la ecuación 32 de manera más formal, bien, donde lo que está del lado derecho es la fuerza electromotriz. Bien, fíjense ustedes que esta relación ya nosotros la hemos visto. Fíjense ustedes que esta relación que está acá es la relación que está relacionada directamente con el voltaje. Esta que está acá simplemente da el voltaje. Entonces, si uno se da cuenta un poquito de la relación, se da cuenta que del lado izquierdo está exactamente el voltaje, y ese voltaje es un voltaje constante, no varía en el tiempo, y ese voltaje se produce gracias a la variación de un campo magnético en el tiempo. El signo menos indica que la fuerza electromotriz tiene una dirección tal que produce una corriente cuyo flujo, si se suma al flujo original, reduciría la magnitud de la fuerza electromotriz. Es decir, aquí se cumple una ley física de conservación de energía. Existe un principio termodinámico llamado la segunda ley de la termodinámica, o la ley de las máquinas perpetuas de segunda especie, que dice que ningún dispositivo físico puede producir un aumento de energía infinito. Si eso existiera, bueno, nosotros no tuviéramos problemas energéticos en el mundo y nadie pagara energía, ¿ok? Si tuviéramos dispositivos, por ejemplo, como el sol, ¿no? En la actualidad utilizamos las fuentes solares para almacenar energía energía, en este caso luminosa, en forma de fotones en una celda, y producir electricidad, pero sabemos que eso todavía está muy limitado, ¿no? Bien, sigue estando muy limitado para el alumbrado de grandes ciudades. Todavía seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, bien, de la producción hidroeléctrica, de la producción termoeléctrica, de la producción nuclear eléctrica para producir electricidad, y por eso la electricidad es tan costosa en muchos países del mundo, ¿no? Nosotros tenemos aquí la gran ventaja en Venezuela de que tenemos la represa del Guri. La represa del Guri nos proporciona la electricidad suficiente para, entre comillas, alimentar la electricidad de todo el país, porque sabemos muy bien que por muchos problemas que tienen que ver con sequía, con males mantenimientos, con descuido de la empresa Corpo Eléctrica, bien, han venido ocurriendo problemas graves en los cuales hay partes del país que lastimosamente no tienen corriente eléctrica. Por ejemplo, mi hermano vive en un pueblo en el estado Táchira, y mi hermano solamente tiene 3 o 4 horas al día de corriente eléctrica. Tuvo que comprarse una planta eléctrica para poder, él tiene un negocio donde vende helados y vende cuestiones, barquillas y ese tipo de cosas, y tuvo que comprarse una planta eléctrica, una para su casa y una para el negocio, ¿no? Una planta eléctrica de esta que funciona con gasolina y que, bueno, te proporciona de 2 a 4 horas de electricidad aproximadamente, ¿ok? Entonces, bueno, eso ha venido ocurriendo. Entonces, como les dije anteriormente, Joseph Henry también obtuvo resultados similares a los de Lenz. Y por supuesto, en algunos textos, ustedes se consiguen la ley de inducción de Faraday-Lenz o la ley de inducción de Faraday-Henry, como el video que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, allá hay una gran pugna, pero la pugna no debería ser tal, ¿no? Entonces, para mí, la ley es la ley de inducción de Faraday-Henry-Lenz. Bien, y listo, y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque tanto Lenz como Henry consiguieron resultados simultáneos aproximadamente bajo un programa de investigación que fue aceptado completamente y que permitió agregar el signo menos a la ley de inducción de Faraday
para que tuviera una correspondencia con el principio de conservación de la energía. Hasta el momento estamos bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Jesús, María, Juan Carlos. Una duda con respecto a la parte que usted dice que el flujo magnético, porque no está el Weber al final, entonces se me hace un poco confuso. No está. Bueno, porque si usted divide, fíjese que acá esta ecuación es muy interesante, ¿no? Si usted se da cuenta, B se escribe en unidades de campo magnético, que puede ser Weber sobre metro cuadrado, puede ser Tesla, ¿ok? S es superficie, es metro cuadrado, y T tiempo. Si usted toma la unidad Tesla o Weber por metro cuadrado y la divide entre el tiempo, le da voltios. ¿Sí se entiende claramente eso? Ok. ¿Ok? Claro, simplemente, ¿no? Uno lo puede ver acá. Como te dije, si multiplicas Weber sobre metro cuadrado por metro cuadrado en 3 segundos, te da voltios. Y si multiplicas Tesla por metro cuadrado sobre segundos, también te da voltios. Bien, entonces por eso la fuerza electromotriz se mide en voltios. Recuerda algo muy importante: la parte izquierda de la expresión es la parte que dicta la correspondencia dimensional de toda la ecuación. La parte derecha está compuesta, por supuesto, por algunos términos y está compuesta por algunas constantes que le dan homogeneidad dimensional a la ecuación. Por lo tanto, el lado izquierdo y derecho deben corresponder a nivel de unidades. Por supuesto, el lado izquierdo me da la unidad patrón y el lado derecho me da la combinación de unidades que me permite obtener la unidad patrón de la magnitud física. ¿Se entiende eso, Jesús? ¿Y los demás? Sí, claro. Perfecto. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla en este momento para colocarles primero un video y luego una pequeña simulación, ¿no? Tanto el video como la simulación, yo les mando las direcciones de donde las descargué cuando les mande mañana este video y el video de circuitos RLC. Ok, entonces déjenme detener un momentico la presentación. Me voy a ir a una pestaña y voy primero con el video. ¿Ok? Me dicen por favor si lo están escuchando. Bueno, primero hay que ver si la pantalla se ve, ¿no? Ok, entonces voy a poner la pantalla del video en grande y vamos a esperar que el video se cargue porque, bueno, ustedes saben que el internet varias veces es un poquito lento, ¿no? Muy bien. Vamos a poner la pantalla en grande. Bueno, aquí hay... Ok, ahí se está viendo el video. Muy bien, vamos a comenzar acá. 865 James Clerk Maxwell. Voy a poner el video del principio otra vez, ¿ok? ¿Listo para el estadio completamente el cerebro? Hoy te presento 6 claves básicas y fáciles para que entiendas de una vez por todas qué es esta vaina del electromagnetismo. ¿Listo? En 1865, James Clerk Maxwell pone el lacito a la teoría del electromagnetismo con una publicación histórica, una teoría dinámica del campo electromagnético, con la que cierra unos 2000 años de observaciones y teorías sobre la electricidad. Disculpen, muchachos, este no era el video. Ok, disculpen. Claro, este es el video. Disculpen. Ya les voy a colocar el video, ¿ok? Ok, ahora sí. A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en los Estados Unidos descubrieron independientemente que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano.
inducción electromagnética, se va a considerar el montaje de la imagen. En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se observa que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplaza hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como